Aprovechando el estreno de la sexta entrega, quería comentar brevemente Misión Imposible, la primera película de la saga, dirigida por Brian De Palma. Siempre me ha encantado, y cuando era un crío era de mis películas favoritas, y diría que lo sigue siendo. Además el guionista David Coeb es el mismo que el de mi queridísima Parque Jurásico, así que ¿qué os voy a contar? Y luego el juego de la Nintendo 64 también me lo habré pasado un mogollón de veces. A ver, la peli está bien escrita y no tiene fallos terribles, pero creo que vale la pena comentar algunas cosas raras que, al volverla a ver, me han llamado la atención. Vamos a ello. La misión inicial del equipo del FMI es infiltrarse en la embajada estadounidense de Praga, en la República Checa, porque un agregado llamado Alexander Golitsyn ha robado media lista NOC y ahora en la embajada quiere robar la otra media. Esta lista NOC es importante porque es una relación de todos los agentes de la agencia infiltrados en Europa del Este. La misión sale mal, la lista NOC vuela en un callejón y el único agente que sobrevive es Ethan Hunt, quien se reúne con su jefe, Eugene Kittredge, que resulta que está en Praga sospechosamente. Pues bien, este le cuenta que toda la operación era falsa, que la lista NOC era un señuelo para atrapar a un topo alias Hop 314, que iba a vender la información secreta a una traficante de armas llamada Max. Y aquí vienen los spoilers. El topo Hop es el jefe Jim Phelps y su esposa, la agente Claire Phelps. Sabiendo esto, podemos empezar a hablar de cosas que no terminan de cuadrar. Ethan acaba de huir de su encuentro con su jefe y se refugia en el piso franco que su agencia tenía para llevar a cabo la operación. La primera cosa que me extraña un huevo es que en ningún momento Kittredge y sus agentes van allí a registrarlo. Deberían tener la información de todos los pisos francos de la agencia, pero no saben dónde puede estar su agente huido, además con acceso a bases de datos del gobierno y un montón de material chachihuay. Ahora la misión de Ethan es desenmascarar al verdadero topo, pero solo tiene la información de Hop 314. Se da cuenta de que eso hace referencia a la Biblia y empieza a mirar páginas web religiosas. Pero aquí viene algo que no termina de tener sentido. Mirad desde qué cuenta manda correos y a qué cuentas manda correos. Primero, ¿cómo sabe la cuenta de correo del topo? Hop podría haberse dejado el correo abierto, pero eso delataría a Phelps, quien era el único que manejaba el portátil. Y aunque Ethan se tire toda la noche enviando correos al azar a webs religiosas, ¿cómo consigue así a lo loco acertar con el correo de la traficante de armas Max? Porque vale que el topo use el seudónimo de Hop, pero ¿qué tiene que ver exactamente Hop con la dirección de correo de Max? Es un poco rara toda esta parte. Y resulta que logra dar con ella, y que Hop ya le había vendido la lista NOC robada, pero la que es un señuelo. A ver, analicemos esto. ¿Hop sabía que los de asuntos internos le estaban tendiendo una trampa? Yo creo que Hop no tenía ni puta idea, porque si no, no le hubiese vendido la lista falsa a Max. La idea del viejo era cargarse a todos sus compañeros, robar la lista NOC de Golitsyn y hacerse el muerto echándole toda la mierda a Ethan. Y como la tiene en su poder, se la vende a Max, pero claro, no le van a dar ni un duro porque al poner la lista en un ordenador viene la poli. Por eso yo creo que el tipo no sabía lo de la trampa. Sin embargo, hay cosas que no cuadran. Jim Phelps es un tío bastante listo, un veterano de la agencia, y al parecer, más tarde en la peli, todos saben que la lista NOC está a salvo en la sala con más seguridad de la central de la CIA en Virginia. Phelps, con todos los años currando allí, nunca se preguntó por qué algo tan jodidamente importante como la lista NOC estaba en una puta embajada en Praga con una seguridad irrisoria, ni se preguntó nunca cómo supuestamente el tal Golitsyn consiguió una de las mitades. Joder, la operación tenía que oler a chamusquina desde lejos. Y si después de la operación Phelps se creía en posesión de la verdadera lista NOC, ¿por qué envía a su mujer al piso franco con Ethan? Los dos ya tenían lo que querían, supuestamente. Lo lógico hubiese sido cobrar y perderse para siempre. ¿Por qué Claire reaparece acrecentando aún más las sospechas del protagonista? Y vamos al escenario 2. Si Phelps sabía lo del señuelo, ¿por qué simplemente no se dedicó a hacer la operación normal? Total, esa no era la verdadera lista NOC. Si sabía que no era la buena, ¿por qué mató a su equipo y se arriesgó a robarla? ¿Por qué la vendió a Max? De no haber sido por la intervención in extremis de Ethan, hubieran sido todos detenidos. Y no me creo que Phelps pudiera tener todo eso planeado, ni que su plan fuera que Ethan, un joven agente, robase la lista NOC para él del edificio más seguro del país. Que además la idea viene de él, no de Claire, que podría haberle empujado. En fin, ese plan lo descarto porque tendría tantas variables que sería casi imposible que hubiese salido bien.
Aquí viene otra parte incongruente. No sé si Phelps es un obseso de la Biblia o qué sé yo, pero es precisamente eso por lo que es descubierto por Ethan. En la Biblia del piso franco pone que fue dejada en el Hotel Drake de Chicago por los Gedeones, unos cristianos que se dedican a dejar Biblias en hoteles. Justo el día anterior, Phelps dijo que había estado en ese hotel. Mi pregunta es, ¿por qué Phelps coge la Biblia de un hotel y se la lleva consigo a una operación en Praga? Si lleva 2 años hablando con Max y según sus palabras, él no usa citas de la Biblia, ¿por qué la lleva todo el rato consigo? ¿Y qué es lo que hace a Ethan cargar por varias ciudades con la dichosa misma Biblia, pudiendo encontrar otra en cualquier parte? Cuando está en Londres le sirve para desenmascarar al topo, pero no hay ninguna razón por la que tenga que cargar con ella durante toda la película. Es verdad que luego aparece escribiendo un mensaje a Max usando una cita de la Biblia, y parece muy serio pensando en cuál sería la mejor para enviarle. Sin embargo, Max ya le conoce, no tiene ninguna puta necesidad de enviarle un email con alguna referencia bíblica, además que luego vemos que tiene su teléfono móvil. Ah, por cierto, en ese email cita a Max en el tren que va de Londres a París, el TGV. Le pone el asiento, pero es que ese tren es larguísimo y tiene mogollón de vagones. Asiento. ¿De qué vagón? Esa información no se la ha dicho. La secuencia del robo de la lista NOC en la CIA es bastante flipada. El tío más buscado del momento logra colarse en uno de los edificios más seguros del mundo haciéndose pasar por bombero. Para empezar, ¿dónde saca un camión de bomberos? ¿Cómo Luther hackea los sistemas de la CIA? ¿No tienen ellos otros hackers mejores? ¿Y cómo es que nadie vigila a los bomberos? ¿Todo el plan dependía de que Claire se metiese justo en esa puerta y no hubiese nadie mirando ni en el pasillo ni dentro? ¿Y que el único tipo con acceso a la sala estuviese un rato en la cafetería tomándose un café? Es todo un poco de locos, pero la escena es cojonuda, eso sí. La sala donde está la famosa lista tiene varios sistemas de seguridad cuando no hay nadie dentro. Baldosas de presión en el suelo, un medidor de sonido y otro de temperatura. Lo que me raya mucho es, ¿por qué el ordenador sigue funcionando cuando no hay nadie en la sala? ¿No sería más seguro que el ordenador se bloquease o apagase con cada salida? Y luego está el tema de los conductos de ventilación. ¿Por qué esa manía de hacer conductos en los que quepa de sobra un ser humano? Y luego también es que hay ratas. Y yo me pregunto, ¿esas ratas no pueden hacer saltar la alarma de los láseres que hay en la rendija del techo? Estaría sonando todas las putas tardes. Y finalmente me encanta cómo Ethan averigua que Krieger está en el ajo. ¡Oh! Su cuchillo es igual que el que asesinó a Sarah y a Golitsyn. En serio, ¿qué asesino va dejando sus cuchillos en la gente a la que mata? La secuencia final de la película tiene lugar en el TGV. Lo primero que me llama la atención es que no hay putas catenarias. Todos los trenes, y más a mediados de los 90, tenían putas catenarias. Pero sí, es cierto que si hubiese cables por encima del tren, la espectacular escena del helicóptero no tendría ningún puto sentido. Pero bueno, tampoco es algo importante. Se puede llegar a perdonar. Lo que ya me chirría más es el hecho de que tanto Max como el topo Phelps y el agente Kittredge estaban en el tren. Max confiaba en Ethan por haberle salvado por el tema de la lista falsa, pero ¿por qué Max se sigue fiando de Phelps y le entrega el prota en bandeja en el vagón de equipajes? ¿Por qué Phelps no dispara a Ethan cuando se está poniendo las gafas que sabe perfectamente que graban vídeo? ¿Ese era todo el plan de Ethan? Todo dependía de que Kittredge llevara puesto y mirase en el momento justo el videoreloj que él le había mandado en un sobre, pero él no tenía por qué llevarlo en la muñeca, podría haber pensado que era una trampa o algo así. ¿Y por qué Phelps dispara a su mujer y a Ethan le deja solo con un golpecito en la espalda? Si no tiene más balas podría haberle acuchillado o haberle aplastado el cráneo de un pisotón, pero no, le deja en buen estado. Yo entiendo que Phelps mata a su mujer porque estaba coqueteando con Ethan, pero no sé, siempre me pareció un poco gratuita toda esa subtrama. Además, Ethan en el tren todavía no está seguro de que Claire esté detrás de la conspiración, pero es que es evidente, joder, si sabes que Krieger está con ellos por el cuchillo y que de miles de agentes repudiados ella le escogió precisamente a él, más claro agua. Y ya que vuelvo a subir el vídeo, quería añadir la reaparición totalmente sin venir a cuento de Phelps en Londres. No me jodas, ¿para qué coño aparece el tipo ahí diciendo que está vivo? Le dice que el topo es Kittredge, pero joder, dada la situación, eso solo le hace parecer aún más sospechoso, no jodas. De hecho, ese es el punto en el que Hunt se aclara definitivamente. Y finalmente, ¿era necesario entregar la verdadera lista NOC a Max? Si algo hubiese salido mal, todos esos nombres habrían salido a la luz, e Ethan tendría cientos de agentes muertos a sus espaldas. Podría haberle dado un nuevo señuelo o parte de la lista, o la verdadera, pero codificada, que para eso han contratado a un hacker muy pro. Mejor eso que andar bloqueando señales con un móvil mientras Kittredge se pasea por los vagones como ellos mismos habían previsto. ¿Luther tiene miedo de que le reconozcan sus antiguos jefes? Pero si sabía que iban a estar allí, ¿por qué no le pusieron al hacker una puta máscara de esas tan guays y fin de la historia? En fin, que me encanta esta saga, menos la segunda. A la vuelta de vacaciones analizaré Blade Runner, El despertar de la fuerza, y si queréis que hable también de Jurassic World Fallen Kingdom, dale un buen like al vídeo, hombre, ya. Pasad un feliz verano.
Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.